Amados hermanos, les saludo en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy nuevamente estamos llegando a ustedes a través de este medio y lo hacemos con el propósito de seguir compartiendo la palabra del Señor y así usted, querido hermano, pueda seguir alimentado y sobre todo edificado con la bendita palabra. Bien, el día de hoy nuestro mensaje, mis amados hermanos, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. Si usted ya lo tiene, acompáñeme con la lectura y así juntos leamos la santa y bendita palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. Así dice el Señor en su palabra. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo hablé y lo hice, dice Jehová. Pidamos la guía de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso tiempo y por tu amor y tu misericordia para con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos al trono de tu gracia. Lo hacemos, Señor, confiado en los méritos de tu Hijo amado, a quien tú, Señor, enviaste en propiciación por nuestros pecados. Bendito Dios, también te agradecemos por tu palabra que hemos leído, y ahora rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien hable a través de mis labios, y tu palabra pueda ser de bendición para todos quienes han de escuchar. En tu nombre, amado Jesús, te lo pido esto. Amén. Mis amados hermanos, el mensaje para hoy va a llevar por título: huesos secos, oíd, dice el Señor. Quisiera primeramente decirles: el hombre es responsable de sus acciones ante Dios, pero Dios es fiel y misericordioso, fiel a sus promesas y misericordioso porque Él está lleno de amor por la humanidad y Él busca solamente el bien de los seres humanos.
pero es el hombre quien siempre ha vivido en abierta rebeldía hacia su Creador, y es el hombre quien siempre ha rechazado y ha endurecido su corazón a propósito. Este pasaje que acabamos de leer, si bien es cierto, está dirigido al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, y en su cautividad es justamente donde el Señor, utilizando a su siervo Ezequiel, les muestra la condición en la que ellos se encuentran. Pero esto mismo, mis queridos hermanos, también es actual para nosotros, ya que nos muestra el poder y la obra de Dios en todo aquel que deposita y confía en Él. Es decir, de todo aquel que ejerce fe en su Creador. Hemos leído el pasaje entonces que nos dice en el verso 1: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí vemos cómo el Señor utiliza a este siervo Ezequiel. Ezequiel es un profeta que vivió en los tiempos de cautividad y está profetizando sobre todo contra la maldad, la perversidad del pueblo de Israel. Aquellos que se habían alejado y aún hasta se habían olvidado de su Dios, de su Creador. Parece que este pueblo ya vivía plácidamente en su cautividad y lejos, separado de Dios. Entonces el Señor ahora les va a mostrar su condición y para esto utiliza a Ezequiel, a quien le dice, o a quien mejor, el Señor dice, tomó o puso su mano sobre él y lo llevó en el espíritu para hacerle ver una visión. ¿Y qué visión es la que vería el profeta? Es justamente en aquel valle que estaba, dice, lleno de huesos. El verso 2 nos dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Quiénes son estos huesos, o a quiénes pertenecen estos huesos secos que se encuentran en este gran valle? Mis hermanos, la Biblia es clara en cuanto a la condición del hombre delante de Dios. La Biblia también nos dice que toda persona que no tiene comunión con Dios, con su Creador, está muerto espiritualmente. Es decir, está separado de Dios, porque la muerte es separación. En el momento que Adán y Eva pecaron, desobedecieron la ley de Dios, la ordenanza de Dios, pues ellos inmediatamente se separaron de Dios. Antes de la caída, Dios tenía comunión con ellos, vivía con ellos. Dice, el Espíritu del Señor se paseaba en el huerto juntamente con ellos. Pero después de la caída, ellos fueron echados del jardín, y entonces el Señor se separó del hombre por causa del pecado. Y ahora, desde aquel entonces hasta nuestros tiempos, todos somos pecadores delante de Dios. El Señor nos dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, verso 16, nos dice el Señor cómo está el hombre delante de Dios. Dice, el hombre que se aparta del camino del Señor o de la sabiduría, reposará en la asamblea de los muertos. Estará con los muertos, dice en otra versión. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, dice, vivirá en la unión con los muertos. El Señor Jesús explicó esto de manera más clara. Él en cierta ocasión le dijo a uno que quería seguirle, aquel seguidor le dijo, Señor, te seguiré, pero primero déjame enterrar a mi Padre. El Señor Jesús le respondió con una respuesta muy clara.
deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que no tiene una relación con el Salvador, con el Creador, está muerto para Dios por causa de su pecado. Porque el pecado hace división entre el hombre y Dios, y todo ser humano es pecador delante de Dios. También escuchamos esta situación en el caso del hijo pródigo, allá en el capítulo 15 de Lucas, y en el capítulo 15 de Lucas y en el verso 32 nos dice, por ejemplo, acerca del hijo pródigo. ¿Qué nos dice? Nos dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo pródigo, o el hijo perdido, como se le conoce en este pasaje, él se había apartado, se había ido, se había alejado de su padre. Y luego, cuando se encontró en la total miseria, cuando se dio cuenta que había caído a lo más profundo, pudo levantarse y pudo reconocer su calamidad, y dijo entonces: iré a mi padre y me haré como uno de sus jornaleros. Este hombre reconoció su situación en la que se encontraba. Ya no deseaba, ya no merecía, él mismo ya no merecía ser el hijo de su padre. Por tanto, solo aspiraba a ser un simple jornalero, un simple obrero. Entonces él dice que cuando el padre lo recibió con gozo, porque menciona la frase: al responder a su hermano egoísta de recibirlo con fiesta, le responde entonces el Señor: tu hermano estaba muerto porque estaba separado de su padre, estaba lejos de su padre. Y así también es la relación entre el hombre y Dios. Dios es nuestro Padre, y si nosotros nos alejamos, estamos en la misma condición que este hijo pródigo, muertos. Pero dice que él volvió a vivir. Entonces, la muerte es separación de Dios. Así es como se encuentra todo ser humano delante de Dios, mis queridos hermanos. Cada persona que vive en pecado está muerta delante de Dios. ¿Y qué es vivir en pecado? Es aquel que desobedece los mandatos de Dios. Pero no solo eso, sino es aquel que no quiere creer, que no quiere aceptar la palabra del Señor, aquel que no quiere obedecer al Creador. Es aquel que vive una vida desenfrenada, lejos de Dios, viviendo deliberadamente en los placeres de su carne. Entonces está viviendo en pecado, y si está viviendo en pecado, está muerto espiritualmente. Aunque tengan vida para Dios, están muertos. Son justamente como esos huesos en este gran valle, huesos secos, en gran manera resecos, como dice aquí el texto que acabamos de leer. Esta es la condición entonces, mis queridos hermanos, de los huesos secos. ¿Quiénes son? Todas las personas que han rechazado o que viven en sus pecados. O también todos aquellos que quizás son creyentes, entre comillas, pero que están adormecidos o están viviendo en una vida de confort y no prestan atención a la obra de su salvación. Entonces aquí el profeta o el Señor le sigue hablando y dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Luego de hacerle ver a estos huesos resecos, estos huesos que están a punto de convertirse en polvo, el Señor le dice: ¿vivirán estos huesos? Y aquí vemos la respuesta sabia de Ezequiel. Felizmente no respondió como todo hombre lo haríamos, sino que más bien apeló a la omnisciencia de Dios, porque Dios es el único que sabe y conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Los hombres no conocemos. Era en su cabeza, tal vez podía haber dicho: no, son huesos,
ya están muertos. Sería imposible que estos volvieran a vivir. Pero sin embargo el Señor, o mejor dicho Ezequiel, respondió: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque solo Dios lo sabe. Nosotros no sabemos. Y esos huesos secos, lo hablaremos un poco más adelante, tiene mucho que ver con aquellas personas que hoy justamente están en abierta rebeldía al Señor. Ojalá pudiéramos todos responder como este hombre y no atrevernos a increpar o en todo caso a opinar por nuestra propia cuenta. Solo Dios sabe lo que acontecerá con aquellos huesos secos. Ahora bien, el verso 4 nos dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Profetiza, háblales, amonéstales, diles, oigan la palabra de Dios para que puedan vivir. Es una orden del Señor. Y déjame decirte, mi amigo, mi hermano, cuando Dios te manda a hacer algo, tú solo tienes que obedecer. Tú no puedes altercar, tú no puedes discrepar con lo que Dios quiere hacer. Solo nos compete obedecer a la voz del Señor y proclamar lo que dice su palabra. El Señor le dice: profetiza a estos huesos, diles, oigan la palabra del Señor. Ustedes que hoy rechazan al Señor, miren, el Señor viene a ustedes y quiere ofrecerles el perdón. Quiere ofrecerles, quiere darles, otorgarles su misericordia y que ustedes ya no estén más muertos, sino que vivan. ¿Por qué lo van a hacer? Por escuchar la palabra. Por eso es que el Señor le dice: profetiza y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. El verso 5 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién es el que puede dar vida? Mi hermano, mi amigo, solamente el Señor. Solo Dios puede dar la vida. Y este pasaje hace referencia en cierta forma al Génesis 2:7, donde dice que Dios tomó un polvo, utilizó el barro para formar un cuerpo humano, creó al hombre, pero después dice, sopló el aliento de vida y el hombre fue alma viviente. Y eso solamente lo puede dar Dios. Es Dios el que puede dar la vida y nadie más, mis amados hermanos y amigos. Y eso es lo que Dios les está diciendo a este pueblo de Israel, que estaban muertos espiritualmente, que les está diciendo: oigan la palabra de Dios para que ustedes puedan volver a la vida, para que ustedes puedan tener nuevamente vida en sí. El verso 6 nos dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Queridos hermanos, este pasaje habla del renacimiento de la vida espiritual, la conversión del creyente, la conversión o el hecho de oír la voz de Dios y volver a vivir. El Señor dice aquí que Él hará subir, dice, carne sobre ellos, se cubrirá de piel y pondrá o dará un espíritu y vivirán todos ellos. Es Dios quien obra de esta manera, y esta manera es justamente cuando usted proclama la palabra del Señor. Hablo a los que comparten, a los que predican. Cuando tú predicas la palabra, mi hermano, entonces estás permitiendo que esa persona vuelva a la vida, deje de ser un hueso seco y nuevamente, por el poder de Dios, puedan retomar a la vida. En el verso 7 nos dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Miren el poder que tiene luego de que el profeta profetizó efectivamente como el Señor le había mandado.
Cuando este hombre empezó a hablar y a profetizar la palabra de Dios, se escuchó un gran ruido, dice, mientras él profetizaba, y aquí se sintió un gran temblor. El valle era inmenso y estaba lleno de huesos, lleno de cadáveres, pero cadáveres dispersos. Esqueletos dispersos, ya no estaban todos los esqueletos juntamente con toda es decir, completos. Quizás estos huesos habrían sido devorados por las bestias salvajes o las aves de rapiña, y bueno, cada vez que trituraban la carne, seguramente dejaron cada hueso en todo el valle regado por ahí, de tal manera que los esqueletos no estaban completos. Pero al oír la voz del Señor, dice que todos los huesos se juntaron cada uno en su propio hueso y se formó el esqueleto humano. Y al ocurrir esto, se escuchó un gran estruendo y dice que se sintió un gran temblor en aquel lugar. Es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es la palabra de Dios, es el poder de Dios, dice. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Esos huesos secos, estaban resecos. Sin embargo, al escuchar la palabra, estos volvieron a juntarse nuevamente. Y el verso 8 nos dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La obra de restauración le compete a Dios. Dios realiza primero que se recupere el esqueleto en toda su uniformidad y luego lo cubre de tendones, nervios, tejidos, carne y finalmente de piel. Pero después de este trabajo, estos huesos secos o este cuerpo ya formado todavía está sin espíritu. Por tanto, todavía está muerto. Y es aquí cuando el Señor justamente vuelve a decir nuevamente al profeta, profetiza al Espíritu Santo. Verso 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Esto solamente es el poder de la palabra de Dios. Estos huesos resecos finalmente recuperaron su cuerpo, su carne, sus tejidos, y ahora no solamente eso, sino que también el Señor les dio un espíritu, porque le dice, profetiza al Espíritu. Este es el poder que Dios nos da a nosotros, que tú y yo podemos clamar al Señor, que tú y yo hoy justamente podemos clamar e interceder por aquellos huesos secos que hoy mismo tenemos a nuestro entorno. Como dije, toda persona que no ha recibido a Cristo, que no acepta, que no vive en comunión con Dios, está muerto espiritualmente, está separado de Dios y son huesos secos que están en ese gran valle. Querido hermano, querido amigo, el pecado es el principal problema del hombre. No es la situación económica, no son los cargos políticos o los gobernantes políticos quienes traen desgracia sobre el hombre, ni la falta de trabajo, ni las enfermedades. El principal problema de los hombres, mi estimado amigo y hermano, es el pecado. Y el pecado actúa de tal manera que primero te enferma, de tal manera que te lleva a la muerte espiritual. Quiero que revisemos lo que dice, por ejemplo, el libro de Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 4 en adelante.
Isaías capítulo 1, verso 4 en adelante dice: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Cómo ve Dios al hombre, mis hermanos? Aquí está la respuesta. Así está el hombre sin Dios, mis hermanos. Son una nación pecadora, un pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos depravados, corrompidos, que han abandonado al Señor y han despreciado al Santo de Israel. En otra versión dice: hicieron airar al Santo de Israel. Qué terrible es la situación del hombre. Así que, mi hermano, si tú crees que eres bueno delante de Dios, o mi amigo que tal vez estás escuchando o mirando este mensaje, hay muchos en este mundo que dicen: yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, yo vivo una vida honesta, una vida decente, siempre busco hacer el mal. Pero déjame decirte que no eres ni bueno, ni eres una persona justa, eres un pecador y estás perdido si no vas en busca de aquel que puede salvarte de esa situación. Estás enfermo por causa del pecado. Y cuando tú dices que eres bueno, es justamente porque entró en ti el orgullo, la necedad, que no te hace ver tu situación real, tu situación calamitosa. El pecado enferma, como bien dije, y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en el siguiente verso. ¿Dónde más seréis castigados? Dice: continuaréis en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta de los pies, dice, a la cabeza, no hay en ti nada sano, sino solamente golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es terrible cómo nos encontramos, mis hermanos, lleno de llagas, lleno de pudredumbre, lleno de pus, como diríamos. Estamos totalmente contaminados. Necesitamos acudir al médico de los médicos para que cure nuestras heridas, nuestras llagas, y nos libre de esto que el pecado está destruyendo en nosotros. Te enferma, y luego de enfermarte te va a llevar a la muerte espiritual, que es como se encontraba el pueblo de Israel justamente. Miren lo que vemos ahora. Verso 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿A qué condición llegó el pueblo? Primero se enfermaron por causa de sus pecados. Llegaron a tal extremo de estar angustiados, desesperados. Pero luego llegaron a la muerte espiritual, convertido en huesos secos y resecos. Y es así también como hoy todo hombre sin Dios se encuentra, mi hermano, mi amigo. Todos se encuentran en esta condición de huesos secos y en ese gran valle que está listo para ser destruido. Porque el pecado, luego de enfermarte, te mata, y después de matarte te destruye en la condenación eterna. Es un lugar terrible donde Dios no quiere que tú pases la eternidad. Dios quiere llevarte a un reino de justicia en el cual gobierna su Hijo. Él quiere ofrecerte el perdón para tus pecados, pero solamente vas a hallar aquel perdón en Cristo Jesús, no en tus buenas acciones, no en tus obras, sino solamente en Cristo Jesús. Así que hoy, mi querido hermano, también es tiempo de gracia para ti.
Hoy es día de salvación para todos aquellos, sin importar en la condición que se encuentren, tal vez angustiados, tal vez enfermos por el causa del pecado, o tal vez ya muertos y resecos. Aún para ellos hay esperanza. Y tú y yo lo sabemos eso, mi querido hermano, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Cristo Jesús nos liberó del pecado, de la muerte. Solamente a través de Cristo podemos hallar gracia y perdón de pecados. Así que hoy también hay esperanza para aquellos que hoy viven en rebeldía. Tal vez el peor de los ladrones, delincuentes, violadores, asesinos, los peores criminales de estos tiempos, son como esos huesos secos. Pero déjame decirte, mi querido hermano, para ellos hay esperanza, porque el Señor dijo, vivirán estos huesos, y no seamos imprudentes al reaccionar y decir, no hay esperanza, porque así pensamos los hombres. Cuando compartimos y predicamos la palabra y no son escuchadas las palabras del Señor, sino que recibe rechazo, decimos estos no tienen salvación. Para un homosexual, para personas que practican el lesbianismo, o para aquellos que viven en fornicación o en los vicios, la droga, el alcohol y todos estos tipos de pecados, decimos que ya no hay esperanza. Pero déjame decirte, esa no fue la respuesta de Ezequiel. Ezequiel dijo, tú lo sabes, Señor. El único que conoce si esa persona, que por más perdida que esté, tiene esperanza o no, es Dios. Porque Dios obra a través de su palabra. Y en nuestro entorno hay muchos que quizás son como esos huesos secos que se encuentran justamente hoy mismo. Tal vez nuestra familia, tal vez nuestros vecinos, o más allá nuestros amigos, son también esos huesos secos. Para ellos también hay esperanza. Y a ti y a mí el Señor nos dice, profetiza, diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Para ellos también hay esperanza, mi querido hermano y amigo. Así que, mis queridos hermanos, no dejes que el pecado te destruya. Todavía estás a tiempo. Ven a Jesús, porque Él ha dicho, mi querido hermano, y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos dice el mismo Señor Jesucristo. Miren la promesa que el Señor hace a todos aquellos que están perdidos o que están tal vez como estos huesos secos en el gran valle de los huesos. 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. En verdad, dice el Señor, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Tú y yo, mi querido hermano y amigo, tenemos que proclamar esta bendita palabra del Señor. A todos esos huesos secos, a todos aquellos que están perdidos en sus pecados, el Señor nos manda a profetizar su palabra y decirles, mira, para ti hay esperanza, no estás perdido. El pueblo de Israel había dicho, ya no tenemos esperanza si continuamos leyendo lo que dice en el verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová el Señor. En el verso 11 nos decía que los israelitas, el pueblo de Dios dice,
nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Es decir, perdimos la esperanza y somos del todo destruidos. El Señor no quiere que te pierdas, como no quiso para este pueblo, sino que más bien el Señor le dijo: profetiza y diles, así ha dicho el Señor, yo abriré vuestros sepulcros y haré subir sobre vuestras sepulturas y los traeré a la tierra. El Señor quiere rescatar tu vida, el Señor quiere rescatar tu alma, quiere restaurarte. Por más perdido que estabas, el Señor quiere nuevamente darte la vida, porque solamente Cristo Jesús es el único que puede darte la vida, mi querido hermano. En el verso 28 del capítulo 5 de Juan que hemos leído, el verso 28 nos dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es una promesa para los últimos tiempos, pero también es para ti, porque hoy vivimos en tiempo de gracia. El último tiempo tal vez para ti es justamente ahora, mientras estás en vida, porque después de esta vida ya no tendrás esperanza para arrepentirte. Es ahora cuando debes reconocer tus pecados y buscar al Señor Jesús, que es el único que puede darte el perdón de tus pecados, porque Él ha venido para perdonar, para salvar lo que se había perdido y dar perdón de pecados. Y si hay perdón de pecados, mi amigo, mi hermano, entonces hay vida y salvación. Vida en abundancia, y no solo eso, vida eterna. El Señor tiene una recompensa para aquellos que perseveran. Tú, si persistes en el camino, hallarás gracia a los ojos del Señor. El Señor te espera. Ven a Él. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y amigo. Amén.